ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo han Buenas estado, tardes, ingeniero. jóvenes? ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Cómo han estado en su semana? ¿Cómo las han pasado? ¿Tranquilo o tienen full tareas? Todos ya tienen sus grupos, ya están trabajando, ¿no es cierto? Ya están avanzando con sus respectivos temas. ¿Es Sí, así profesora, o falta algún grupo? profesora, disculpe, he realizado un archivo de Excel y he puesto todos los grupos ahí. En un ¿Están momento completos? se los puedo compartir. Sí, están los 14 grupos. Ya. Todos tienen entonces sus respectivos grupos. Sí, bueno, yo mandé el Excel, o bueno, una imagen del archivo en el grupo y bueno, algunos se faltaban agrupar, ¿no? Pero ya eh, me dijeron, ¿no? De que lo incluyen en algún grupo, así que hasta esa parte todo bien. Ya los 14 grupos están llenos. Listo, muy bien. Porque ya la siguiente semana tiene que iniciar el primer grupo. Vamos a ver qué tema vamos a darles. Con ustedes somos el 02T, no, 01. Estamos con el 01T. Entonces, claro, son 14 grupos, muy bien. A ver. Bien. Bien, entonces el grupo 2, el que tiene el tema proyección de la demanda, sería el que va a presentar su exposición la siguiente semana. ¿Sí? Por favor, les pasas la voz a los integrantes del grupo y también me envías la última lista que tengas actualizada del De los Excel grupos. de los grupos, sí, para seguir asignándole las fechas. Pero como ya la siguiente clase nos toca exposición, entonces damos al grupo 2. De Ok, ahí, profesora. de ahí posiblemente voy a ver si es que vemos las concesiones o vemos los estudios de preoperatividad. Voy a ver bien el temario. ¿Ya? Profesora, disculpe, yo le paso el Excel y ahí usted va a colocar las fechas, ¿verdad? Así es. Pues necesito el Excel final. Me lo envías por mi correo, por favor. Ok, profesora, no hay problema. Listo. ¿Alguna consulta, algo con respecto a sus temas jóvenes, cómo van avanzando? Entendería que todo bien, ¿no? De todas maneras, tienen mis correos.
Una pregunta, ¿hay un máximo de páginas en el Word o en el PowerPoint? Saben ustedes bien que yo no reviso cantidad. Mínimo habla la hoja de la carátula, ¿no? Si es que quieren presentarla. Pero no hay un mínimo, no hay un máximo tampoco. Lo que tienen que cumplir son los criterios de evaluación que hemos señalado ya en las clases anteriores. Profesora, disculpe, el grupo 2, ¿para qué fecha sería? O sea, la otra semana, pero viernes o sábado, para ir colocándolo en el Excel. Viernes. Ok, profesora. Estamos 22. Sí, del viernes está bien. Todos los integrantes están, algunos de los integrantes tienen algún, no sé, de repente cruce laboral, algo, viaje, no sé, para esa fecha, para el viernes, a los integrantes del grupo. Entendería que no, que está todo conforme, ¿no? Ya, listo, entonces queda para el viernes, muy bien. Listo. Entonces vamos a continuar. Tenemos el tema que ver relacionado al ciclo de vida de proyecto. Entonces vamos a desarrollar ese tema. Ya me están confirmando que sí, todos ya tienen sus respectivos grupos, está muy bien. Ya hemos asignado también la fecha para la exposición de la semana que viene. Podemos seguir continuando entonces. ¿Ya? Bien. Veamos entonces acá. El ciclo de vida del proyecto. Y acá debemos tener en cuenta cuáles creen ustedes que serían los problemas que, que pudiese presentar el país. Dos minutos, jóvenes, para que levanten la mano y puedan indicar cuáles creen ustedes que sean los problemas que tiene el país y cómo se podría solucionar. Alguna alternativa, ¿no? Alguna alternativa de solución. 2 minutos para que puedan ustedes, se les pueda a ustedes ocurrir en alguna respuesta. A ver.
Bien, adelante, Luis Silva, coméntanos. Ingeniera, ¿qué tal? Buenas. Bueno, con respecto a la pregunta que se ha indicado, ¿cuáles son los problemas del país? En mi opinión, sería más que todo la parte donde está la delincuencia, ¿no? No, lo que se tiene que combatir. Estamos haciendo muy afectados con ese aspecto. Y bueno, una alternativa o una solución podría ser también estar atentos, ¿no? O estar más unidos como ciudadanía. Y si es que vemos algún crimen o algo, vemos que está ocurriendo algo indebido, ir a apoyar a esa persona, ¿no? Eso es con respecto a cuáles son los problemas del país. Bien, Luis, buena tu participación. La delincuencia hay ahora más, no se va, no se va a eliminar de la noche a la mañana, pero sí se tendría que hacer algo para que esto disminuya, ¿no? Y la participación ciudadana sería que no necesariamente pensar en el sentido de que si vemos que alguien está robando, eh, necesariamente intervenir ahí todo, ¿no? Porque uno también puede ser, dependiendo de la situación, uno puede también salir afectado, pero sí la participación en el sentido de pedir ayuda, de entre todos pedir ayuda, llamar a serenazgo, llamar a la policía, o de repente a los alrededores juntarse más personas y poder ayudar, ¿no? Bien. Albert y Nostroza, adelante. Oh, sí, ingeniera, bueno, yo también iba a mencionar el tema de la delincuencia, pero como ya se mencionó anteriormente, solo voy a contar sobre una pequeña solución. Yo creo que una solución a ese tema sería ser más estrictos en el tema de las sanciones sobre robo, todo eso. Pero también otro problema que actualmente está ocurriendo en Perú es la falta de empleo, para la familia, sus ingresos para la familia. Yo creo para todo eso sería una educación correcta, ya sea en las escuelas, una educación sexual bien intensa, porque mayormente las familias de situaciones con bajo dinero, por así decirlo, es porque tienen un montón de hijos. Tienen un montón de hijos y eso ocasiona que lo que ganan diariamente no alcance. Y yo creo que con una educación sexual en los colegios sería tendría muchos beneficios en ese tema. Bien, gracias, Albert. Lo que tú indicas así va orientado a la educación, sí, poder tener una planificación a la cantidad de hijos que se puede atender, ¿no? Por eso también va de la mano con el crecimiento del país, porque así una familia tenga un hijo, la situación económica del país a veces no da hasta para mantenerse uno mismo, estar a las justas, o ayudar de repente al papá o a la mamá con quien viva uno y colaborar, poner el pan para la olla. Eso también está ligado, aparte de lo que tú indicas, también está ligado con la economía del país. Si en nuestro país el PBI no crece, a las justas puede, digamos, estar manteniéndose ya un 1% o mantenerse igual. ¿Ustedes piensan de que durante el año anterior, todos los que han salido de colegio, universidades, no tienen que trabajar en algún sitio? Y si es que la economía del país no avanza, no crece, ¿dónde van a trabajar ellos? Ellos no van a poder ni tener siquiera un hijo, nada, ni una hija, porque no va a poder mantenerse porque no hay trabajo. Entonces, todo eso también va ligado con la economía del país. Por lo menos para que un país pueda atender a la población económicamente activa que hay cada año, para que pueda atender fuentes de trabajo a todos los alumnos, a todos los universitarios que salen de último año, que terminan su profesión y poder atender esa demanda laboral, por lo menos mínimo, el país tiene que crecer entre 4 y 5%, lo mínimo, solamente para atender
a todos los estudiantes a nivel nacional de universidades públicas y nacionales que terminan su profesión, que egresan. Entonces, mínimo el país tiene que crecer 4 o 5%. Ustedes se preguntarán y ustedes habrán bien visto también, el país, ¿cuánto ha crecido? ¿Crece o decrece? Y aparte, eso solamente para mantener al país, para poder atender a los que ingresan el año anterior. Pero para mantener y crecer más como país, ¿qué necesitas? Que el PBI crezca más. ¿Cuánto? Por lo menos, hablemos del 10%. El ritmo es de 10% que el país ha estado creciendo. ¿Con mejoras que se tiene que hacer? Sí, claro que sí. Que las normas, que las leyes tienen que ser estrictas. Yo no diría estrictas, de repente, sino que se cumplan las leyes. Y eso tenemos que cumplirlos todos jóvenes, cumplir las leyes, pero las leyes tampoco no están para escribirlas en piedra, se pueden mejorar. Y también las leyes tienen que ser flexibles, tienen que ser predecibles. Y todo parte ahí, como indica ahí, parte de una educación. Muy bien, Albert, gracias. Luis Saldarriaga, adelante. Sí, profesora. Buenas tardes. Bueno, el problema que radica también en el país, que probablemente tampoco no deja avanzar, podría ser la corrupción, ¿no? No solamente en el marco político, ¿no? Sino también en muchos casos particulares, ¿no? de- del país, ¿no? Por ejemplo, bueno, puede ser eh, algunos eh, policías, ¿no? Que se dejan coimear a veces, o algunas otras autoridades también. Yo creo que una de esas es la falta de honestidad en ese aspecto, y más que todo también, ya entrando un poco de repente en el ámbito, no sé si político o ya de general, todos estos años que hemos venido, o en el último, en la última década, ¿no? Todos los conflictos sociales y políticos que han existido, ¿no? En el país, más allá del crecimiento, o de crecimiento económico, ¿no? Que también va de la mano con el desarrollo del país, nos ha atrasado, ¿no? De alguna u otra manera. Sin embargo, también hay que recalcar que, como dijo mi compañero anterior, ¿no? Lo del PBI y todo ello, habría que adoptar medidas económicas, un poco más rigurosas de repente, ¿no? Y bueno, esa sería por ahí mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pero la corrupción no solamente va por el policía que se dejó coimear, sino por la persona porque lo está haciendo. Ahora, Sí, profesor. te pasaste una luz roja, ya pues te la pasaste por X motivos. Fuiste a velocidad alta cuando deberías ir a una velocidad controlada. Ya pues te la pasaste todo ya. El policía va, te para el vehículo o el motociclista, ya, lo para, lo detiene, le dice ya. Una opción es de que el policía te dé una fuerte llamada de atención, decir, explicar por qué te pasaste esa luz, haciendo notar de repente el posible choque, accidente que pudo haber ocasionado, y enseñar a que no se vuelva a realizar. U otra es pues ya que te coloque la multa y caballero fue pagarla. Hay esas dos alternativas y en mi caso, jóvenes, mucho depende de la persona que está manejando, cómo explique, hasta para eso también hay que saber cómo explicar por qué ocurrió eso, por qué te pasaste la luz roja. Y si el policía ve que estás diciendo la verdad, porque incluso te analizan si estás diciendo la verdad o no,
puede llamarte la atención, o simplemente te dicen no, vamos al pie de la letra, así todo exacto, y corresponde a la multa. Habría que aceptarlo, jóvenes. Habría que aceptarlo. Entonces, eso viene del lado de los dos. Ahora también que hay policías y policías, pero también hay otros policías que de frente te piden para la gaseosa, ¿no? Ya dependerá pues de cada uno si quiere acceder a ello, ¿no? Y cuánto es lo que está impactando, a quiénes más involucra, solamente a ellos o a otras personas más. Eso es bastante de análisis, pero viene de los dos lados. Y para eso entonces hay que conocer las leyes, hay que saberlas cumplir, así como pedimos que cumplan las leyes, nosotros también debemos saber cumplir las leyes. Bien, gracias. Yasmín Wilca, adelante. Un ratito. Ya, ahora sí. Bueno, el problema que yo me gustaría comentarlo es el problema de la educación, ¿no? En la educación en el país, ¿no? Vemos que muchas personas no pueden optar a la educación universitaria, ¿no? Entonces, y mayoría de las personas optan por trabajos informales y no estudiar, ¿no? A veces, y bueno, al no estudiar, pues no, al final de cabo pasan los años y no tienes un seguro, no tienes un trabajo seguro y cosas, y etc., etc., de cosas más. Entonces, lo que pretendo o lo que se pretende también solucionar con este problema es incentivar más proyectos sociales que ayuden a jóvenes, ¿no? A poder alcanzar esta meta, ¿no? Para que no muchos dejen de lado el sueño de ser universitario, ¿no? Y bueno, también acorde al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ¿no? Entonces, veo que si juntos, de alguna manera, bueno, el país también fomenta este tipo de cosas para jóvenes, entonces, mayoría de las personas acá en el país, pues, podrían tener una educación universitaria, ¿no? Cabe resaltar que este incremento de personas que no han optado por una universidad ha aumentado gracias a la pandemia, ¿no? Muchos de ellos, por falta de recursos económicos, han trabajado, ¿no? Y otro punto más importante también que, aparte de la educación, mencionaría lo que es la energía asequible. En zonas rurales del país no siguen sin contar con energía. Y pues, además, ver también el país con rumbo a la transición energética, cada vez más empresas privadas se suman a este cambio, pero también falta un poco más de motivación por el país, ¿no? Y también lo alinearía a lo que es el ODS número 7, ¿no? Uh-huh. Gracias. Sí, ingeniera, eso sería todo. Sí, gracias, Yasmín. Cuando hablamos de educación, has tocado un punto bastante importante, pero acá hay que necesario resaltar que no todos, y no es por menospreciar a nadie jóvenes, pero no todos tienen que ser obligatoriamente universitarios. No todos, no porque sea clasista, no porque uno no tenga posibilidades, algo no, sino que no necesariamente todos tienen que ser universitarios. El chef, el que nos cocina un rico ceviche, una rica carne, parihuela, todo algo así, ¿acaso tienen título universitario? Pero son felices de lo que hacen y lo hacen bien y reciben buena paga. Se van a los cruceros, todo, reciben prestigios, todo, van en buenos restaurantes, preparan, tienen sus negocios y ya está. No necesariamente son universitarios. Uno, el albañil, que sabe su profesión, sabe cómo debe ir la estructura, todo, no tiene título universitario. Son carreras técnicas, sí. Entonces, no necesariamente creamos o veamos de que todos tienen que ser universitarios, no. Porque mucho depende de qué es lo que le gusta hacer a la persona. ¿Sí? Acá no es de que, tú eres rico, porque soy pobre, no soy universitario, nada. Tampoco es así, porque conozco varias personas de que han tenido sus famosas becas 18, han terminado la carrera y no les gusta la carrera, no les gusta, se dedican a otra cosa.
La beca, perdida. La inversión, perdida. Entonces dejémosle para otro que sí realmente lo quiere realizar. Hay otras personas que llegan a las universidades y no les gusta, pues ¿qué podemos hacer? No les podemos obligar. Entonces hay que dejar de lado ello. El que quiere estar universitario se va a esforzar y la carrera y la va a seguir, la va a continuar y la va a aplicar, se va a desempeñar en esa carrera. La electricidad. La electricidad tiene que estar pues, para todos. Para eso tiene que haber proyectos, inversiones, tiene que haber estabilidad jurídica, tiene que haber una política económica que permita realizar los proyectos. Si no hay energía eléctrica, efectivamente no se puede acceder tener varios beneficios, mejorar la calidad de vida de las personas. Pero para eso también, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya de la transición energética. Necesitamos también porque el Estado también pues sea realista, sea consecuente lo que dice con lo que hace. ¿Qué dice progonando el Estado que diga, sí, somos energía verde, nos comprometemos con reducir las NDC por la COP que hemos tenido, compromisos, Si cuando el impuesto que tienen, cuando los que consumen diésel, les devuelve, creo que no me acuerdo qué porcentaje se me fue el mente, pero les devuelve un porcentaje del impuesto selectivo. Un porcentaje de los impuestos se les devuelve a los que consumen diésel. Entonces, esa no es una forma de promover el diésel. No es una forma de promover el diésel. Entonces, ¿cómo vas a...? Pues si por un lado dice, vamos a la transición energética, vamos a las energías limpias, vamos todo. Y por otro lado, estoy promoviendo el uso del diésel, disminuyendo los impuestos. Entonces, hay que ser un poco más consecuente lo que se dice y lo que se hace. ¿Hay que hacer algo? Sí. ¿Que hay que cambiar? Sí. Después tocaste otro punto, educación, la transición energética. Solamente los 2 puntos, ingeniera, pero bueno, en el primer punto, bueno, yo me enfoco más en las personas que obviamente quieren, ¿no? Ingresar a una universidad. No me enfoco a todos, obviamente, ¿no? No todos, como mencionan, no todos quieren ingresar. Algunos optan por trabajar y hasta como, por ejemplo, el Rey de Gamarra. Está el caso de mi mamá, que no terminó la secundaria. ¿No? Es válido, ¿no? Hay personas pero yo me enfoco a las personas que sí quieren. Pues. Uh-huh. Exacto, sí, está bien. Y hay muchas personas que sí lo quieren y bajo el contexto que estén o bajo las personas que están, lo van a lograrlo. Lo van a lograrlo de una manera, lo van a lograrlo. Y si no lo logra, y si logran hasta cierto nivel, somos los hijos, la siguiente generación, la que tiene que superar, pues tiene que ser más de lo que fue el papá o la mamá, de lo que nos dieron, porque digamos que ellos son los cimientos que nos sentaron para hacer algo. Y sobre eso tenemos que ser más. Y nuestros hijos tendrán que ser más que nosotros, y así sucesivamente para que como país se crezca, progrese, ¿no? Bien, Yasmín, gracias. A ver, José Postigo, adelante. Sí, ingeniera, buenas tardes. Justamente la problemática que yo planteaba también tenía que ver con el aspecto educativo, principalmente en los colegios públicos. Y mi enfoque más que nada iba como usted mencionó, en el aspecto técnico. Yo soy partidario de los que creen, y es un hecho en realidad, que un título universitario no te garantiza 100% el éxito en la vida. Hay muchas formas de conseguirlos, de hecho. Y bueno, ¿cómo resolveríamos esto? Bueno, lo que plantearía sería los talleres, como me refería en los colegios públicos. Tengo entendido que hay un curso que te enseña estas cosas, pero no está muy elaborado, a mi parecer. Se debería usar, o sea, gestionar talleres como de gastronomía, carpintería, entre otras cosas. Tengo entendido, y esto lo sé por mi papá, que antes te enseñaban en el colegio, te enseñaban cursos de electricidad. Imagínate salir del colegio sabiendo nociones técnicas de electricidad. Eso ya es un gran gol. Y ya luego de eso lo vas puliendo y te vuelves técnico electricista. Y ya
ya eres algo. Bueno, es lo que estoy planteando, ¿no? Y bueno, eso sería lo que quería decir. Claro, muy bien, José. Efectivamente, yo, bueno, yo tengo la suerte que en mi colegio, la secundaria, sí nos enseñaron, llevamos talleres de electricidad. Y bueno, por parte de mi familia, de mi papá, mm, se me inclinó la carrera de electricidad, un poco que lo llevé en el colegio, en la secundaria, y de ahí pues ya mi perfil, ¿cómo se llama? El estudio psicológico que hacen, la actitud, no me acuerdo cómo se llama, el examen psicológico que te hacen para ver la actitud profesional, la profesión que uno puede llevar. ¿Vocacional? ¿El test vocacional? Sí, también, sí. También me salió también que electricidad, civil o administración. Ya, vamos, pues vámonos por electricidad. Y eso ocurre muchas cosas. Tengo también compañeros así que no han seguido una carrera profesional, pero como bien comenta tu compañero, sí, esos talleres les sirvieron para poner sus negocios de lo que se desarrollan hoy en día. Incluso mi papá y mamá me cuentan que antes incluso tenían que salir incluso con un proyecto así de carpintería, electricidad. Habían hacía bastante lo que es manualidades. Tanto el varón tenía que tener algo ya de la secundaria con algo básico de lo que es carpintería, electricidad y mecánica. Y las mujeres con lo que era la artesanía, las manualidades. Algo que mucho en el transcurso de los años veo que se ha ido dejando de lado. ¿Por qué personas, por qué motivos no lo sabemos? Ahora también, para implementar esos talleres, también el Estado a veces no sé por qué no se da abasto, pero sí he visto también que empresas privadas realizan estos cursos, así pequeños cursos que pueden hacen de ayuda, capacitaciones a los pueblos más, a los poblados más alejados de repente, o con menos acceso económico. Entonces, de una parte de la ayuda hay, pero sí debemos ir solucionando ese problema, el problema de la educación, hacer pequeños talleres que podrían desarrollarse para cómo capacitar. Yo tuve incluso la oportunidad de ir a un pueblito alejado en la carretera Puno a enseñarles el cómo usar la electricidad en mi hogar. Eh, Fue una experiencia bonita a la que me convocaron, fue como voluntario. Dimos esa pequeña charla de cómo explicarles en términos sencillos en el ambiente que ellos tienen, en el que viven ahí, y decirles, tienes tu foco, ya este foco, ¿cómo lo utilizas? Préndelo aquí, úsalo acá, estas son las horas, esto lo aplica de esto, no lo uses de esta forma. ¿Por qué? Porque tienes la luz, porque tienes el campo, tienes el sol. Entonces, pero puedes construirte una pequeña sombrilla aquí, todo. Entonces, es una experiencia muy bonita que se pasa en los voluntariados y compartes un poco con esas personas y les comentas y les tratas de estudiar qué es lo que está sucediendo en su hogar con la electricidad y de qué manera sencilla pueden hacer más eficiente. Entonces, y eso es muy bonito, y eso te llaman y uno va como voluntariado, lo explica, lo aplica, y el beneficio que se tiene para cómo explicar, compartir con los pobladores es impresionante. Y los pobladores te tratan ahí como si fueses un dios, pero uno no tiene que comportarse así, sino hablarles en el lenguaje más sencillo y poder aplicar. Y se solucionaron. Después recuerdo que regresamos y sí vimos algunas de las explicaciones que les dejamos, que lo estaban realizando, y les hicimos un comparativo de cuánto habían reducido, cómo estaban mejorando el consumo de luz con lo básico de que ellos tienen. Rezamos creo que a los 5 o 6 meses, recuerdo, y sí hubo cierta mejora. Entonces, de ahí ya a darles un seguimiento, a que ellos se acostumbren a hacer esas buenas prácticas que se les ha enseñado, y ya ellos solitos ya lo saben. Y ese pequeño proyectito de voluntariado en el que participé se va replicando también ya en otras zonas. Así que ese es algo
bonito que se tiene y una manera de cómo enseñarles también a ellos, ¿no? Luis, adelante. Bueno, buenas tardes, ingeniera. Bueno, también el servicio de salud pública, ¿no? El problema que se lleva ya desde mucho tiempo, ¿no? Que mayormente los buenos médicos salen del país, ¿no? No se quedan a servir acá por el mismo hecho del poco apoyo que hay del Estado hacia los ambientes públicos, ¿no? De salud. Y sobre todo con todos los errores y antecedentes que vienen desde hace mucho tiempo, no ayuda. Y ese es uno de los problemas muy graves, ¿no? Ya que también con la pandemia y todo eso, pegó aún más, ¿no? Con todas las decenas de muertos que hubo. ¿Y cómo solucionamos entonces, Luis? Ya, bueno, sería tratar de darle, en primer lugar, en mejorar la infraestructura de los hospitales, ¿no? Para que los doctores que salen estén más cómodos en su ambiente de trabajo, darles apoyo, darles, más que todo la infraestructura, ¿no? Ya. Y ahí, Luis, y ese tema de la salud, eso lo sabemos todos desde hace años, nuestros papás saben todo. Cuando tenemos que ir al Seguro Social, tenemos que sacar, levantarnos 5 o 4 de la mañana para sacar cita, para que nos den dentro de 2 semanas. Y por la pandemia, pues ha salido cantidad de memes de cómo uno ya a un esqueleto, ya recién ya le van a atender a su cita, ¿no? Pero la pandemia simplemente lo que ha hecho es desnudar o abrir los ojos más de lo que algo que ya sabíamos y que nadie quería tocar el tema. Ustedes sabían de que el último hospital que ha hecho el Estado peruano fue en el gobierno del presidente García, y que incluso ese hospital, no me acuerdo bien si fue por obra, por impuestos o fue por una APP. Y ese hospital es público, pero con administración privada. Y está en el Callao. Y tiene todas las medicinas adecuadas, su farmacia de medicamentos, tiene los doctores sí atienden, las maquinarias también son de tecnología moderna, entonces ahí. Que se tiene plata como cancha el Perú, lo tiene, jóvenes. Que no sepan administrarlo es otra cosa. Ese es el tema. Porque lamentablemente las autoridades que han llegado, a veces han llegado solamente jalar, para lo suyo, pero todavía jalan descaradamente y ni siquiera lo saben jalar bien. No han aprendido de los otros gobiernos de Alan, de Alan o de otros procedimientos de que jalan y jalan, pues recuerdo que con el gobierno de Alan se instaló lo que dicen el diezmo, ¿no? Así, tanto. Pero el dinero hay, jóvenes. Ahora, que se esté acabando ese chanchito de dinero que ha tenido ahorrándose durante 20 años, eso sí, porque se han dado cantidad de bonos que a mi parecer son tan innecesarios, que bien ese dinero se ha podido hacer para mejorar la infraestructura. Al generar una infraestructura estoy creando trabajo, estoy pagando sueldos a los trabajadores y ese dinero se está quedando con una obra, con algo físico. Entonces no es dinero perdido, no es un bono que doy y ya está, y a ver, ingéniatela. No es dinero perdido, porque queda una inversión y genero trabajo. Entonces, los hospitales hay dinero. Lo que falta es que yo también a veces me pregunto ahí también por qué el Estado no nombra a los médicos que tienen que nombrarlos y por qué los tiene contratados con cash, en el sistema cash. Ahora, tengo conocimiento que en algunos centros de salud lo típico que hacen es, me voy en el hospital, solamente en el centro de salud no laboro nada y me voy a una privada y ahí sí me exigen, me controlan y me pagan mejor. Yo digo, bueno, no es necesario que dejes uno u otro.
cumple tu horario en el estatal y terminado, cumple tu horario en una, dos, la clínica privada que quieras. Se puede hacer las dos cosas, pero cumpliendo el horario de cada uno, ¿no? No hay que poder dejar simplemente porque es estatal, no los llevo. Y hay varias cosas que se tiene que ir cambiando, pero eso también falta, es por también el pensamiento, la cultura que tenemos como países, que debemos exigir, porque al final es nosotros, esos hospitales todos los vamos a utilizar y son pagados de nuestros impuestos. Entonces, hay que pedir que se mejoren las infraestructuras, que haya una mejor gestión de los recursos que tiene el país. Listo. Miguel, adelante. Ya, profesora, yo quería comentar básicamente sobre el problema de la violencia, en específico contra la violencia contra la mujer. Yo participo también. Y lo que yo creo que la Ya. manera para solucionarlo, yo creo que siempre es la educación. Si enseñamos el respeto desde las casas, desde los colegios, yo creo que esos problemas de hacerle daño a los demás se solucionarían. Esa sería mi intervención, pues. Claro, ahí vamos un poco de la educación, ¿no? A veces les enseñan que dice que el hombre no llora, o otra que he escuchado, que un amigo me dijo, macho que se respeta no se pone bloqueador. Y yo le dije, ¿qué macho de qué macho? Cuando estás tu cara fea, quemada, nadie te va a querer ver. Pero bueno, son culturas que parte de la educación que va teniendo el país. Y también se ha visto un problema de ahí de baja autoestima, tanto de las mujeres y de los varones, las famosas relaciones tóxicas, dependientes, que esto, según artículos de médicos, está aumentando ya desde hace 5 años atrás y que se está aunando más por el tema de la pandemia. Entonces, es un problema social, psicológico, que va a tener que afrontar en algún momento el Estado peruano. Y para eso también nosotros tenemos que ir mejorando ello, teniendo el respeto mutuo. Podemos tener diferentes opiniones, no podemos concordar en todas, pero tenemos que respetarnos. Uno puede tener una respuesta, Percy puede tener un pensamiento, una opinión A, yo tengo una opinión distinta a B, pero no por eso pues me voy a agarrar con él, me voy a pelear con él, nada, o me voy a enemistar, nada, simplemente respeto. Tú piensas diferente, está bien, porque no somos iguales, jóvenes. Ese pensamiento es, no somos iguales en pensamientos, uno es hombre, uno es mujer, uno es alto, uno es bajo, trigueño, tiene diferentes religiones, puede creer o no creer en Dios, no somos iguales, pero sí ante la justicia, ahí sí somos iguales. Porque a mí no me gustaría que, por ejemplo, que a todos le paguen, por ejemplo, igual por hacer o no hacer nada. Porque si me van a pagar igual por no hacer nada, no hago nada. Y allá el sonso que quiera trabajar, no sería sonso, sería de repente proactivo, que quiere al país, que quiere trabajar, que no quiere ganarse, que no quiere que le den un dinero así nomás por no hacer nada. El que es chamba. Entonces, ahí sí tiene que haber el cambio, ¿no? Tiene que haber desigualdad. La igualdad es ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante Dios. Pero cada uno en su aspecto va destacando con sus habilidades. Cada uno tiene diferentes habilidades que pueden ser destacadas y que por eso serán pues, bien remuneradas, bien vistas. ¿Sí? Percy Valdivia, adelante. Buenas tardes, ingeniera. Bueno, con respecto a mi opinión, uno de los problemas que yo veo es más que todo en la contradicción que se dan entre los políticos, ¿no? Falta de comunicación entre ellos, ¿no? Y también por otro lado es la falta de educación, pero más que todo a cada persona, ¿no? Porque
tenemos que inculcar valores más que todo, ¿no? Eso sería, ingeniero, mi opinión. Claro, ahí parece que has tocado algo bien importante, porque para que nosotros podamos tener beneficios como sociedad, todo, nosotros delegamos el poder a alguien, delegamos el poder a alguien, para que él piense, se dedique, estudie, revise, analice, ponga las estrategias necesarias para que enrumbe el país. Entonces, el poder se lo delegamos a alguien, y ese alguien tiene que hacerse responsable. Entonces, hay una esfera política y hay una esfera económica. Lamentablemente, el poder que se ha delegado a las personas, por X motivos, políticamente la esfera política se ha ido nublando, 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 está ya entrando ya en tinieblas, tinieblas, y está poniendo en duda, le está llegando a la esfera económica. Porque la esfera económica ve que hay mucha turbulencia en lo político, todo ello, entonces en algún momento podría llegarle a la esfera económica. Entonces eso tiene que dejarse de lado. Acá puede haber problemas, todo algo, pero la estabilidad económica, la esfera económica tiene que seguir su rumbo, va por cuerdas separadas. Y bueno, y cuando delegamos el poder a una persona, a un grupo de personas, se lo delegamos y son responsables, pues, de todo lo que las estrategias. Y si vemos algo que no conviene, que no va, entonces se pide explicaciones. Por eso los municipios hacen su rendición de cuentas, sus balances, hay la participación ciudadana. Tienen sus reuniones cada cierto tiempo y participa el ciudadano, se le informa, hemos hecho esto, esto, esto. Sacan incluso boletines de qué obras se han hecho, cuántos ingresos han tenido, qué premios han tenido, no, se está colocando internet en los parques, se está asfaltando unas pistas, en fin. Ahora, que el ciudadano no le importe, no lea, no se informe, esa es otra cosa. Pero la participación ciudadana hay. Y que debemos cada uno también ser partícipes, sí. José Antonio, adelante. Buenas tardes, ingeniera. Un problema para el país, lo que yo puedo percibir es la pobreza, que hoy en día existe, ¿no? Sobre todo lo que se puede visualizar en los asentamientos humanos aquí en el distrito en general, ¿no? En todos los distritos de Lima, es el tema de que muchas personas, tanto como las parejas, ¿no? Tienen muchos hijos y el sueldo que ellos obtienen no les alcanza, y en base a eso existe desnutrición tanto para los niños, problemas, ¿no? Problemas tanto de pareja, un problema también, un tema de la salud, ya que se le vienen un crisis de estrés por las deudas que se le pueden presentar y todo eso. Y una solución para ese problema sería más que todo concientizar, ¿no? A las personas de usar métodos anticonceptivos para poder evitar seguir teniendo hijos de los cuales no va a poder subvencionar, ¿no? A los pequeños. Más que todo por ese tema veo un problema. Bien, bien, Juan Antonio. Yo a eso le añadiría también, por ejemplo, la pobreza siempre va a estar, jóvenes, al igual como que la corrupción siempre va a estar. Es como que ahora, solo que ahora, estos últimos años, está que, digamos, es como es un ciclo, y da la casualidad que es como una onda sinusoidal, va así, va abajo y va arriba. La corrupción, la pobreza está acá, la corrupción está acá en su pico más alto, están totalmente descarados, pero nosotros tenemos que, por nuestra facultad, nuestro poder de indignación, de reclamar, va a tener que bajar. Va a tener que bajar esos temas corruptos que hay. Bajarán por un tiempo, un año, un periodo, bajarán en tiempo mínimo y volverán en algún momento a subir. Porque son ciclos. En la economía también se da así. Si ustedes revisan los ciclos económicos de diferentes países, hemos tenido bonanza, después caída por algunas otras situaciones, bajar, pico más bajo, y pues volvemos a recuperarnos y volvemos a bajar, y así está. Así es todo el ciclo, así es, jóvenes.
Pero eso no va a cambiar pues de la noche a la mañana. A veces personas que no sé tan ilusas caen pues en el populismo. Sí, vamos a cambiar esto, un congresista se presenta, sí, vamos a cambiar, vamos a hacer la pista para acá, para el pueblo. Pero eso también parte, como bien han dicho sus compañeros, por parte de la educación, porque son engañados fácilmente, porque un congresista en el colegio, no sé si ustedes han llevado constitución, pero desde el colegio, desde la secundaria hemos llevado constitución, educación cívica y constitución, teníamos un curso así de constitución, y ahí nos hacían leer la constitución todo el tiempo, la constitución, exposición, presentación, actuaciones sobre constitución, todo ya. Y la función básica pues, de un congresista no hace obras. El congresista está para legislar, hacer leyes, cumplir y hacer cumplir las leyes. Son otros poderes del Estado los que ejecutan, son los municipios los que ejecutan, los que tienen el presupuesto que ejecutan. Y a veces se malinterpreta, pues, de que el congresista va donde el presidente y decirle, por favor, presidente, una obra para mi pueblo, tan, tan. Y a veces, muchas veces, por no saber sus funciones, el presidente dice, ah, sí, ya, el poder ejecutivo, ¿no? Sí, vamos a dar esta obra, esto, tanto, ya está. Cuando no es ir y pedirle la mano, no es ir estirar la mano y pedirle una obra, no, es pedirle que exija, exigir que cumpla su trabajo de acuerdo a la ley, de acuerdo al presupuesto, se tiene tanto. Hay una partida asignada para tal proyecto que fue ejecutado que está ya a nivel de perfil. Se presentó a nivel de perfil, se presentó a nivel de factibilidad, ya está a nivel de factibilidad, ya fue aprobado por esto, ya, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se hace? Eso es lo que tiene que hacer uno. Pero para eso tiene que saber, pues, a qué se mete para hacer esos cargos políticos. Uno puede ser muy buena persona, pero no se trata de ser buena o mala persona para esos cargos, sino se trata de que sepa, que tengan las competencias. Y si no tengo las competencias, pregunto, pues. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llevé mi primer diplomado, había un congresista, en la tercera clase nos enteramos de que era congresista, porque ya lo dijo. Y no era un congresista conocido, pero nos dijo, yo sí me estoy poniendo este diplomado porque quiero saber lo que es energía, porque voy a presentarme para la Comisión de Energía, y quiero enterarme de qué se trata, cómo es que funciona el sector de energía, el sector de electricidad. Y ahí toda confianza preguntó hasta temas, nos preguntó a todos, hasta el profesor le preguntó por un tema que había en específico, y le dijo, se soluciona así, 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 toda la secuencia se la dijo. Ya, pues, entonces el que quiere, aprende, se prepara para lo que quieren encargarse. Listo, muy bien. Último, de la Cruz, Dani. Sí, profesora. Para mí un problema sería lo que es la informalidad laboral, ya que la informalidad tiene consecuencias serias como es el incremento de la pobreza, ¿no? La desigualdad, ¿no? Y en esta época de pandemia ha hecho más evidente la necesidad de un cambio, ya que la informalidad laboral es un problema que nuestro país viene arrastrando año tras año. Y bueno, solucionar o para lograr un cambio sería fundamental que el gobierno tenga políticas claras de reactivación económica y de formalización del empleo, ¿no? Así todos podríamos acceder a un trabajo digno y seguro con todos los beneficios. Así es, Dani. No sé si ustedes habrán escuchado en las noticias de que estaban prohibiendo las contrataciones con terceros. Y yo me decía pregunta, ya, prohíben las contrataciones con tercero. Entonces, ¿es porque el Estado los va a contratar? No, no los va a contratar. Entonces, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que generaría si no va a hacer eso? Entonces, ahí hay que buscar soluciones, hay que tener políticas claras, económicas, hay que ver pues exactamente cómo invertir, cómo hacer la informalidad, no hacer más informales, sino aumentar la formalidad. Y sabemos que en nuestro país el 70% es informal.
Entonces, ¿qué hago para ayudarlos? No los puedo poner, no los puedo, ustedes saben de que, por economía saben de que cómo se constituye una empresa, qué derechos, que tienen que pagarle CTS, tienen que pagarle su seguro de salud, tienen que pagarle sus bonificaciones, todo ello para que sea formal. Ya, está bien, pero no pretendamos de repente de la noche a la mañana querer imponer a todos que sean formal. Incluso se da muy populista, se da muy bueno, de repente sí, aumentamos el sueldo mínimo, ya, está bien, pero no es el momento para hacer un aumento de sueldo mínimo. No, pero sí lo necesitamos, está bien, pero hay que revisar todo en conjunto. ¿De qué manera ayudamos? ¿Qué incentivos tributarios damos para que todo este grupo de informales pasen a ser formales? ¿Cómo los atraemos? ¿Qué normativas doy? ¿Qué incentivos doy para poder atraerlos a que sean formales? Hay que buscar ahí. Y esos son problemas de leyes, nada más. Por ejemplo, sacaron una ley de que del IGB, del pago de los impuestos, del IGB. Y ustedes deben saber, por ejemplo, en Gamarra ocurre bastante esto, que ellos, como proveedores mayoristas, les venden, ¿no?, los productos a las grandes empresas, ya. Pero ocurre que estas empresas, el IGB o el pago de la factura no es al cash, no es al momento. Yo te entrego el producto y pues el pago es a 30, 60 días. Es lo usual. No es porque sean malos, sino es porque es lo usual. Los usos y costumbres es así. Entonces, pero acá al proveedor se le exige ya, emitida su factura, se le exige que pague el IGB, que pague. Pero ¿cómo va a pagar si todavía su cliente no le ha pagado? Ah, ya, entonces, conociendo esa problemática, se puede sacar incentivos, normativas que digan, ¿no? Ya que se va a pagar de acuerdo después de 3 meses, 4 meses, después de un semestre, o cuando se constate que el pago efectivo por parte del cliente, algo. Entonces, hay que conocer ese proceso de informalidad para poder dar las soluciones adecuadas para incentivarlos y traerlos a la formalidad. Eso también es lo que hay que buscar hacer. Y eso pues no se hace de la noche a la mañana y no es solamente una persona o un ministro, no, es todo un conjunto de personas que tienen que ver, un grupo multidisciplinario que tiene que ver qué alternativa componer. Y también eso de incluso no es por ser mal o algo nada, pero cuando se sacan normativas, esas tienen que ser comunicadas a las dos partes, a los involucrados, incluso también a la academia, para que sepan, a ver, vamos a sacar esta nueva normativa, recibir opiniones de cada uno, y de ahí poder llegar a un acuerdo, a algo y beneficio para ambos. Eso es lo que se hace, y eso no se hace pues de acá a una semana. Hay que hay que hacer todo un análisis de estudios, recolectar información, procesarla, analizarla y poder plantear una alternativa de solución, ¿sí? No es porque tampoco saco la ley y la ley nace muerta porque nadie va a cumplirla y nadie la va a entenderla. Entonces me lleno de leyes que no se cumplen, que ese es otro problema también. Blandon, el último. Sí, profesora, buenas noches. Otra problemática que veo del país es la descentralización. Como podemos ver, profesora, en el Perú prácticamente Lima concentra pues todos los poderes económicos, y pues no, por ejemplo, de los que viven en otros departamentos para poder hacer un trámite, alguna transacción o algo importante, pues tiene que ir a Lima, necesariamente a la capital, y no a su capital de región, ¿no? Que ese debería ser lo óptimo, lo adecuado, pues, y esa es una problemática muy grande que se debería solucionar, profesor. ¿Y cuál sería la alternativa de solución? Es que, por ejemplo, por ejemplo, en el sur, unir los departamentos del sur, los departamentos del norte y del centro, y hacer como un pequeño centro de poder, pues, ¿no? Distribuir entre ellos y así poder alivianar, ¿no?, la carga que tiene Lima, pues como vemos, por ejemplo, en la misma población, Lima abarca la tercera parte de todo el Perú,
y creo que eso no es tampoco lo óptimo, profesora. Claro, es que hay una brecha de infraestructura, pues, de todo tipo entre Lima y los distintos departamentos. No son provincias, jóvenes, son departamentos. Y, por ejemplo, si queremos hacer un tipo de documentación, ya, informática, un programa que me conecte por ejemplo, la SUNAR, que me conecte Lima y con todos los departamentos. ¿Qué tengo que crear? ¿Qué tengo que poner? De repente tendré que poner también fibra óptica. Y si va fibra óptica, ¿con quién me puedo ayudar? Ah, con las líneas de transmisión. Ah, entonces le puedo sacar una normativa, algo que por las líneas de transmisión también vaya unas líneas de fibra óptica. Ah, sí, puedo hacer. Y con ello, ¿qué consigo? Bueno, interconectar los sistemas entre diferentes departamentos. Ahora, las municipalidades también están descentralizadas, tienen un límite de cuál es lo que tienen que invertir todo, pero que las municipalidades tampoco sepan cómo hacerla y que los ministerios, en lugar de decirles se hace así, 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 o los capacite para hacer, simplemente les ponen trabas. ¿Y por qué les ponen trabas? Porque precisamente quieren que haya esa cierta dependencia. Ah, ya, tú eres así, todo esto. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que trae como consecuencia? A que el alcalde, alguien vaya y hable y busque el amiguito, el recomendado, el congresista, alguien que pueda ayudar. Ah, ya. ¿Y eso qué genera más? Ah, que el congresista, en lugar de conocer las funciones y ver en qué estado va el proyecto, qué presentó, no presentó, cumple con tal ley o no cumple, no, y vaya y le exija al Ejecutivo el cumplimiento de las leyes de acuerdo a todos los procesos, no lo hace. Entonces, también depende. El sistema está bien, el sistema se puede mejorar, pero también eso está hecho por personas. Y las personas son las que atienden, conocen ese sistema y tienen que saberlo, cómo funciona. Entonces, la persona no conoce, que primero tiene que hacer un estudio de perfil, que tiene que registrarlo en tal sistema del Invierte P, que tiene un tema, un código, todo un presupuesto y que tiene que tener una partida. Si no lo sabe, no sale el proyecto, pues. Y si después, si que un proyecto lo saca a nivel de perfil y así quiere aprobarlo, y después cuando va a la ejecución, en el perfil dijo que costaba 20, y después cuando va a la ejecución todo se da cuenta que cuesta como 100. ¿Qué tiene que hacer? Adendas. ¿Y eso a qué se presta? A posible corrupción. Entonces, desde el comienzo tiene que ser pues bien hecho. Y para eso hay que conocer, hay que aprender, hay que tener la capacidad de decir cómo funciona el sistema. Y sale, joven, sale. Entonces, pero eso es lo que hay que ir conociendo. Las personas que trabajan en el Estado, todos ellos así, todos tienen que aprender y tener vocación de servicio. ¿Sí? Y tampoco no se trata de que sean mal pagados, sino que también pues tengan su sueldo bien, que les alcance para vivir, que les alcance para mantener a sus hijos, todo, para que puedan y que puedan brindar un mejor servicio. Ahora, el Estado también puede hacer empresas. Yo sí estoy de acuerdo que el Estado haga empresas, pero pero que el Estado, que sea una empresa estatal, pero con enfoque privado, con administración tipo privada. No que el Estado diga, no, ahora quiero que el precio del pollo esté 5 soles. Y todas las empresas productoras de pollo pues, van a trabajar la pérdida. Tampoco se trata de eso. Puede haber una empresa privada, sí, pero que su organización, su funcionamiento sea como privado, ahí sí estoy de acuerdo. Porque ahí no se va a meter ningún gobierno, nada, para que puedan sacar dinero de esa empresa, no. Sino por resultados, con ganancias. ¿Listo?
Y efectivamente, todo lo que ustedes han mencionado va en relación de ello. La corrupción, la inseguridad, la educación que viene siendo retrasado, la salud que ha sido evidente, que no hay mejoras en los servicios de salud, que pasa totalmente una crisis, y sobre todo la baja ejecución de las inversiones. Ustedes han visto la noticia, el reporte del IT que les puse las semanas anteriores, y cómo es que los gobiernos regionales teniendo su presupuesto, no lo ejecutan en los proyectos, tienen una serie de demoras, tienen una serie de demoras, ¿sí? Entonces, ahí son algunos detalles de los problemas que tiene el país, ¿no? Que se tiene que superar, sí. Ahora, la desigualdad social es la más violenta que cualquier protesta, sí. La desigualdad social es la más violenta, jóvenes. Pero esta desigualdad social no va a desaparecer si es que nosotros no hacemos lo correcto, ¿sí? Y siempre va a estar, jóvenes, en algún momento estará en menor grado, pero va a haber, y eso va a ser gradual, el cambio va a ser gradual, jóvenes. Por ello ahí la importancia del labor del ingeniero. El labor del ingeniero, que es que finalmente va a tener un proyecto, y ese proyecto va a generar productos, esos productos que van a permitir, pues cerrar esas brechas de infraestructura, va a permitir resolver los problemas públicos que se tienen, los problemas del país, ¿sí? Entonces, los ingenieros generan proyectos, y estos proyectos van a generar productos. Esa es la labor del ingeniero. Entonces, el ingeniero detecta el problema, va a estar pensando, y va a plantear solución. Y esa solución va a devenir de un producto. Ese producto va a ser la solución para ese problema. Pero ese producto, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a generar? ¿Cómo se va a dar? Bueno, va a ser valga la redundancia, producto final del proyecto. Entonces, el proyecto genera un producto, tiene como consecuencia un producto. Ese producto es la solución. ¿La solución de qué? Del problema que detectado por el ingeniero. ¿Sí? Entonces, el proyecto, ¿cómo voy a elaborar un proyecto? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué se va a hacer? Pues al momento de elaborar un proyecto se tiene que definir, se tiene que hacer definiciones, se tiene que presentar, y tiene que ser de manera organizada, que sea coherente y que muestre exactamente cuál es la necesidad, la iniciativa que se tiene para poder remover ese problema que impide el desarrollo de una población. Entonces, en el proyecto se va delimitando, se va definiendo el alcance para ir decantando en una idea que va a enfocarse en la utilización de los recursos, porque recordemos la definición de proyecto. Y entonces se va a poder, al formular el proyecto, se va a poder ver si es viable o no este. Entonces, en un proyecto, la composición tenemos que dividirlo en dos partes. Una que es la formulación propiamente, que es pues la parte, vamos a decir que es la parte más difícil, pero es la más importante. Difícil porque se tiene que identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Y el problema no es que, por ejemplo, pues no tengo un grupo electrógeno para poder atenderme de suministro cuando este falle. No, el problema no es que no tenga un grupo electrógeno. El problema es que no tengo suministro continuo, que ahí ocurren distintas fallas. Entonces, ahí tengo que, esa identificación del problema. Es lo más difícil, identificar cuál es precisamente el problema. Y es la más importante. ¿Por qué? Porque precisamente de esto voy a poder formular alternativas de solución.
Al proponer alternativas A, B, C, D, voy a poder preparar, formular cada una de esas alternativas. Prepararlas porque tengo que asignar un recurso, tengo que optimizar los recursos que se tienen. ¿Recuerdan la definición de proyecto? A ver. ¿Recuerdan la definición de proyecto? Alvarado, Dávila. Alvarado, Dávila, a ver, recuérdanos, definición de proyecto. A ver, jóvenes. Yasmín creo que levantó la mano. Ya la bajó. Sí, ingeniera. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin. Ya. ¿Utiliza recursos? Claro. ¿Y estos recursos los tenemos así ilimitadamente? Ilimitado, no. Pues que son escasos, ¿no es cierto? Exacto. Son escasos. Exacto. Y como son escasos esos recursos, pues los tengo que administrarlos eficientemente. Por eso voy a preparar mis soluciones con los recursos que tengo disponibles y que voy a distribuirlos de manera eficiente. Por eso es la parte más difícil, pero la más importante, la formulación y la evaluación del proyecto. ¿Listo? Con ello, entonces, voy a pasar recién a hacer la evaluación del proyecto, que aquí es como voy a tener una esfera, ¿cómo se llama la esfera de la bruja de Goku que tenía? En Goku, había una bruja que tenía una esfera que le daba, creo, las semillas del ermitaño, creo que era, no, ese es otro. ¿Cómo se llama? ¿Saben? ¿No saben? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Había una bruja en Goku. Uranai Baba. ¿Cómo? Uranai Baba. Uranai Baba, ya, ella. Esa esfera, tenía esa esfera y decía dónde estaba Goku, qué estaban haciendo, con quién estaba peleando, todo, ¿no es cierto? Ya, acá es como aquí no le gustaría tener esa esfera y poder predecir qué va a ocurrir con este proyecto de acá a 25, 30 años. ¿Cuánto va a ser los ingresos? ¿Cuánto van a ser mis ingresos? Y finalmente poder estimar mis beneficios y definir la rentabilidad. Pero esa es una esfera que no se sabe. Se tiene supuestos, se tiene escenarios, distintos escenarios. Ya, de acuerdo a la política económica del país, de acuerdo a sus incentivos tributarios, podemos tener estos podría ser el escenario 1, donde tenga unos ingresos, una rentabilidad tanto. Escenario 2, bueno, de acá voy a ver que de repente el país no va a cambiar, no va a cambiar de gobierno de acá a los 20 años. Ya, pero de acá de repente el país cambia de gobierno cada 5 y se sabe que cada 5 años te cambian todo, te cambian las leyes, te cambian las políticas y quién sabe o no si es que tu proyecto puede o no. Entonces tengo que tener en cuenta todos esos cambios porque son 20, 25 años en la que voy a poner, no hablamos pues de 1 milloncito, jóvenes, estamos hablando de miles de millones para el proyecto. Ustedes dirían, pues no, pues el privado que lo haga, el privado tiene plata. Pero así sea, jóvenes. Uno por un sol que le preste a alguien, yo he visto cómo le piden sus intereses. Por un concepto de economía, por principio económico, hay un valor de dinero en el tiempo. El dinero cuesta, ¿sí? Principio económico, valor del dinero en el tiempo. Entonces, en el tiempo, y acá estamos hablando de 20, 30 años, ¿cuál será la rentabilidad? Entonces, tenemos que formular el proyecto haciendo una evaluación económica, una evaluación financiera. De estas evaluaciones que se hace,
Estas evaluaciones se hacen a cada una de las alternativas que se ha preparado aquí. A cada una. A, B, C, D alternativas, tengo que aplicarle la evaluación económica y financiera. Y de esas alternativas tengo que seleccionar la más adecuada. Entonces, una vez seleccionada esa alternativa, con ello se va ya al proyecto. ¿Sí? Entonces, el proyecto tiene dos partes: la formulación y la evaluación. ¿Listo? Muy bien. Y para desarrollar cada uno de estos, para formular el proyecto, elaborar el proyecto, se tiene unos elementos metodológicos, que es una secuencia de pasos ordenados que se sigue en estos dos, en la formulación y evaluación. Secuencia de pasos ordenados que se sigue en la formulación y evaluación del proyecto. Esa secuencia de pasos ordenados, llamados elementos metodológicos, no son más que los diferentes estudios que se tiene que realizar. Estudios en la formulación, ¿para como cuáles? Tengo que estudiar el mercado. Tengo que ver a qué tipo de mercado me estoy metiendo. No es lo mismo un mercado de la generación que el mercado de la transmisión, o el mercado de la distribución, o el mercado de las energías renovables. No es lo mismo. Entonces hay que estudiar el mercado, cómo va, cómo se comporta. Hay que ver los estudios técnicos, o lo que llamamos también el estudio de ingeniería. Hay que ver cuál va a ser el estudio de la organización que va a llevar el proyecto, todo cómo va a estar dado. Hay que ver que se cumpla con la normativa vigente, con los aspectos legales. Hay que ver también qué tanto va a ser el impacto del proyecto en cuanto al ambiente. Definir cuál va a ser la inversión inicial que se va a tener en el proyecto. ¿Quién lo va a financiar? ¿Va a necesitar financiamiento o no? ¿Cuáles van a ser sus costos? ¿Cuánto va a costar cada maquinaria, cada estudio que se tenga que realizar? Para poder determinar entonces cuáles van a ser sus ingresos que va a tener el proyecto. Con todos estos elementos metodológicos en la formulación, podemos pasar recién a la evaluación. Entonces se hará el estudio de evaluación económica y el de evaluación financiera. Y con ello, entonces podremos definir cuál es la rentabilidad que va a tener cada alternativa de solución, y de la mejor alternativa que se obtenga, poder definir el proyecto. ¿Listo? Muy bien. En todo proyecto vamos a ver que hay roles que cumplen cada uno. Cada uno tiene su tarea. El patrocinador es esa persona, ese miembro de la alta dirección que tienen que promover el proyecto. Tienen que difundirlo, tienen que buscar financiamiento, no, tienen que buscar el patrocinador. Tienen que buscar quién va a promover, quién va a realizar este proyecto. Para eso tendrá que decirle, bueno, cuáles son las bondades del proyecto, entrar a las negociaciones, indicarle de qué se trata, ventajas, desventajas, controlar los riesgos. Es ese patrocinador el que busca, ¿sí? También hay un comité de gestión de proyectos, que van a ser un grupo de funcionarios que van a tener la responsabilidad de tomar decisiones ante cualquier cambio que se tenga en el proyecto. ¿Sí? Van a tomar las decisiones. Por ejemplo, si dentro de la zona geográfica de una central hidroeléctrica hicieron el estudio de suelos y dijeron que no es la más adecuada. Ya, pero entonces la distribución que se hizo, todo, el emplazamiento de la central tendría que cambiar de ruta. Antes era por aquí, pero de acuerdo a todo este suelo, de repente se encontró con algo que no es adecuado. Entonces tendría que hacerse un cambio en el desplazamiento. Ese cambio genera costos. Y eso va a tener que decidirlo
el comité de gestión del proyecto. ¿Sí? Ellos son los que van a tomar esas decisiones. Hay un gerente del proyecto, es el líder, la cabeza que va a guiar, a encaminar a que todo el proyecto se realice de acuerdo al tiempo, al alcance y a los costos, cumpliendo el cronograma propuesto. Y finalmente, y no el menos importante, está ya el equipo operativo. Todos esos trabajadores, grupos de personas, colaboradores de diferentes gerencias que van a ir ya ejecutando el desarrollo, el proyecto en sí. Van a ir desarrollándolo el proyecto. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, con ello tenemos que ver ya el ciclo de vida del proyecto, que va a tener 3 fases: la preinversión, la inversión y la postinversión. Antes de invertir en algo, tienen ustedes que enterarse de qué se trata. Un amigo les dice, mira, tenemos que invertir acá en un negocio. ¿Acaso uno va y dice, ya, toma el dinero? No, pregunta, ¿de qué se trata el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cierto? Entonces, vamos a tener la fase de preinversión, vamos a identificar etapas. En esta etapa de la identificación del proyecto, que va a ser el soporte de este estudio, ¿sí? Y lo que se va a ver es la necesidad, las diversas necesidades que se tenga que formular, porque se va a tener que con la identificación se va a tener que realizar, decantar cuál va a ser la idea de negocio que se podría dar. Entonces, teniendo esa idea de negocio, podemos pasar a la segunda etapa, que es la formulación y la evaluación. En esta formulación y evaluación ya se va a ver recién estos 3 niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad. Entonces, la preinversión va a comprender todas estas actividades, todos estos estudios antes de la puesta en marcha, ¿sí? Empieza desde la identificación, desde la etapa de identificación, pasando por la idea de negocio, formulación, y llega hasta el nivel de la factibilidad. ¿Listo? Acá, en esta fase de la preinversión, lo que se ve, lo que se evalúa es la conveniencia. Finalmente, acá con todos estos estudios se evalúa la conveniencia o no de realizar el proyecto. Después de conocer toda esta información, después como conclusión se tiene que, ¿se realiza o no se realiza el proyecto por la conveniencia económica? ¿Sí? Entonces, en estas fases se van a efectuar todos los estudios que hemos visto para la formulación y evaluación, todos los elementos metodológicos para estas 2 etapas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la identificación del proyecto, pues hay que ver la existencia de las distintas necesidades que se va a tener que realizar para definir cuál va a ser la idea de negocio en sí, el problema que se quiere resolver. Para de ahí con ello plantear varias alternativas de solución y poder identificar cuál sería la alternativa de negocio adecuada. Entonces, esta identificación del proyecto, esta idea de negocio, lo que va a hacer lo que va a motivar es que se pase a la formulación y evaluación del proyecto. Y en esto va a consistir en que se tiene que hacer en términos claros, precisos, la formulación del proyecto. Y va a estar pues orientado a toda la información recolectada que se tenga que realizar para el proyecto. Entonces, acá se tiene que estudiar, analizar todos los aspectos comerciales, aspectos técnicos de la organización, de términos legales, la inversión, el financiamiento, los costos, los ingresos, es decir, todos los elementos metodológicos es lo que se tiene que estudiar,
Y acá en la formulación del proyecto, pues, participa todo un grupo de profesionales, todo un equipo multidisciplinario, ¿sí? Para la formulación del proyecto. Y los niveles que tiene la formulación, ya hablamos de perfil. ¿Sí? El nivel de perfil, que va a ser una gran visión del proyecto, va a constituir un estudio muy preliminar del proyecto. Acá se va a requerir los conocimientos ya de juicio de expertos para poder determinar la factibilidad y de poder llevar a cabo la idea de negocio o no. Y acá va a constituir, a nivel de perfil, va a constituir estimaciones muy generales de qué, de los costos, de los ingresos, del financiamiento, no. Entonces, va a una relación de aspectos económicos, financieros, son estimaciones muy globales de todos los elementos metodológicos. Este informe a nivel de perfil, finalmente la conclusión que tiene que dar, su evaluación como perfil, va a indicar si se debe archivar el proyecto, de repente para una reconsideración a futuro, o de repente lo descarto totalmente, no va descartado. O puede recomendar el estudio de prefactibilidad, sí hay posibilidades. Entonces, para ello, entonces recomiendo un estudio de prefactibilidad. Estudio de prefactibilidad que vamos a tratarlo en la siguiente sesión. ¿Sí? Ya estamos próximos a terminar la sesión. Estamos 6:50, ¿no? Sí, 6:50, ya estamos en hora. Listo, jóvenes, entonces para no dejar este tema en el intermedio, el nivel de prefactibilidad lo vamos a tratar el día de mañana. ¿Alguna consulta, comentario, jóvenes? Profesora, disculpe, finalizando la clase le mando el Excel con los grupos. Ya, muy bien. Por favor, me lo envías a mi correo y ya sabes que, por favor, utilizando como asunto las iniciales de nuestro curso, el grupo horario, para poder identificar rápidamente, ubicar rápidamente el correo. ¿Ya? Listo, muy bien. Profesora. Listo, jóvenes. ¿Algún otro comentario, consulta? Ninguna. Bien, entonces estamos dando por finalizada la sesión del día de hoy. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, a ustedes. Muchas gracias, jóvenes.